Seguimos las catequesis de la primera tierra. ¿Quién era la gente de la primera tierra? ¿Cómo es que yo supe de la primera tierra y supe cuál era la segunda tierra y la tercera tierra? Yo le pregunté a Oliva, dígale al Señor, pregúntele al Señor cuántas tierras existen. Y él ya me dijo, Padrecito, el Señor me dijo que han existido 3 tierras. Y entonces yo dije, ¿cuáles? Me dijo, eso es tuyo. Eso, o sea, eso tenía yo que, el resto de conclusión tenía que sacarlo yo. Entonces, yo me puse a pensar cuáles son las 3 tierras. O sea, la primera tierra es la tierra antidiluviana. La segunda tierra somos nosotros hasta ahora, el final de los tiempos. Estamos finalizando la segunda tierra. Y la tercera tierra es la que va a venir después de que nosotros pasemos. Entonces, yo en el libro simbólicamente de cada tierra le di una edad simbólica de 12,000 años. 12,000 años a la primera tierra, 12,000 años a la segunda tierra y 12,000 años a la tercera tierra. Simbólicamente, para explicar las cosas, para hacerlo coincidir con los números. Pero no significa que la primera tierra haya durado 12,000 años. El padre Guido Bertolucci dice que el hombre es más antiguo en la tierra de lo que dicen los científicos. O sea, que el hombre en la tierra lleva 50 millones de años. ¿Sí? Entre 40 y 50 millones de años. Y los científicos dicen que el homínido más antiguo es Lucy, que tiene 3,5 millones de años. O sea, 3,5 millones de años y encuentran un fósil que no está completo y que se llama Lucy. Entonces dicen que tiene 3,5 millones de años. Cuando el padre Guido Bertolucci dice que la Tierra, la primera Tierra tiene entre 40 y 50 millones de años. Entonces, la primera Tierra, sí, es un misterio para las cosas, para la gente de hoy. Solamente encontramos rezagos de la primera Tierra. Yo tuve una época en la que me dediqué a viajar, gracias a Dios. No sé cómo me resultó el dinero, pero me resultó el dinero y fui a Machu Picchu. A yo mismo estudiar las construcciones. Yo mismo fui a mirar y yo me quedaba admirado. Dije, bueno, en esta montaña, ¿cómo trajeron estos bloques? Yo hago mi reflexión, no de los científicos, poniéndole yo mi cabeza. ¿Cómo trajeron estos bloques aquí? Dije yo. Sí. Me puse a mirar y eso, yo mismo hice el ejercicio de poner un alfiler. Eso no entraba un alfiler de los bien encajados y embonadas que estaban esas piedras. No había cómo, o sea, era una cosa muy bien hecha perfectamente. Bueno, luego me fui a México, a Tulum, fui a todas las pirámides, a Chichén Itzá, fui al Tajín. Fui todas, las recorrí todas, yo personalmente observando, curioseando todas esas cosas. Entonces, cuando yo escuchaba los guías, me reía de ellos en el interior, a punta de cincel. O sea, un dicho en antioqueño dicen mamola. Sí, en Antioquia dicen mamola. O sea, eso a punta de cincel no lo pudieron hacer de ninguna manera. Pónganse a mirar la ciudad de Petra a ver si con cincel la hubieran hecho. No. O sea, eso no lo hizo esas civilizaciones porque se pensaba que la antigua civilización era la civilización de los griegos, de los egipcios, que de ahí habíamos recibido todo, pero resulta que hay civilizaciones más antiguas y entonces tenemos que remontarnos a los acadios y de los acadios tenemos que remontarnos a los sumerios. Los sumerios
fueron los que nos transmitieron, fue el puente entre esa primera y esa segunda tierra. O sea, de los sumerios nos pasaron algunas cosas de la primera tierra, pero toda la tecnología, todo lo que sabíamos de la primera tierra se perdió. Entonces no vayan a creer nunca que eso lo construyeron con cincel. Eso es pura, yo les digo, la historia es una completa mentira, completa. Los libros de historia del mundo, no solamente los de Colombia, del mundo, hay que hacer una gran fogata y quemarlos. Es lo primero que hay que hacer. Por ejemplo, donde está Egipto, las pirámides tienen rastros de que había agua torrencial en ese desierto. Sí, las pirámides tienen rasgos de eso. O sea, eso se puede comprobar. Entonces, hoy donde hay agua, había tierra. Y donde hay tierra, pues había agua. Los mapas de la tierra no eran como están actualmente hoy, configurados. Y en la tercera tierra se van a configurar de otra manera. Los mapas de la tierra no van a ser iguales que los que tenemos ahora. O sea, los de la primera tierra se configuraron de una manera distinta a la que tenemos ahora, y los de la segunda tierra se van a configurar de otra manera, y los de la tercera tierra de otra manera. O sea, la geografía de la primera tierra es distinta a la de la segunda tierra, y la geografía de la tercera tierra es distinta a la de la primera tierra y a la de la segunda tierra. O sea, eso es lo que tenemos que ver. O sea, los ríos cambiarán, las montañas cambiarán, los mares cambiarán. Entonces, lógicamente podemos decir, donde había agua, habrá tierra. Y donde hay tierra, habrá agua. Ese es como el presupuesto que podemos decir. Entonces, yo de viajar y de investigar, me di cuenta que dije, no, yo no creo este cuento chino que me echaron. No lo creo. Dije, bueno, ¿quién hizo esto? Yo fui el primero que empecé a preguntar. ¿Y quién hizo? ¿De dónde vino esto? Simplemente apliqué en mi cabeza. Quiero hacerles. ¿De dónde vino esto? ¿De dónde los incas construyeron Machu Picchu? ¿O de dónde los aztecas construyeron Chichén Itzá? ¿De dónde? ¿O construyeron el Tajín? ¿De dónde construyeron eso? ¿O de dónde los egipcios construyeron eso? Entonces, yo con el tiempo, pues me sumergí en los libros y empecé a investigar, a ver qué había sucedido en el pasado, qué registros teníamos. Y entonces es que descubro que existían grandes civilizaciones en el pasado. Esas civilizaciones que yo alcancé a estudiar, ¿sí?, son las siguientes. Son los lemurianos, que existían en lo que hoy es el actual mar Pacífico. Los atlantes, que existían en lo que actualmente es el mar Atlántico, entre América y España. ¿Sí? Los hiperbóreos, que existían en lo que hoy es Islandia, más o menos, por allá. ¿Sí? Islandia. Los hiperbóreos. ¿Sí? Los de Marte, que tuvieron una guerra con los lemurianos. ¿Sí? Y los de Agartha, que vivían en el interior de la Tierra. Fueron las civilizaciones que yo estudié. ¿Sí? ¿Y de dónde supe yo que existían esas civilizaciones? Pues leyendo la filosofía, en los escritos de Platón, en los escritos de los antiguos griegos, y todas esas cuestiones se hacía mención a esas civilizaciones, ¿sí? Pero se habían perdido todos esos registros de esas antiguas civilizaciones. Entonces, vuelvo a la Biblia. Tenemos que, según Guido Bertolucci, tenemos 40 a 50 millones de años, ¿sí?,
en el cual florecieron grandes civilizaciones en la Tierra, con naves espaciales, con clonación de seres humanos, con hibridación de genes humanos con genes de animales, ¿sí? Con un montón de cosas que ni se alcanzan a imaginar. O sea, civilizaciones mucho, mucho más avanzadas que nosotros. Entonces tenemos ahí, en Marte había una civilización, en la Luna había otra civilización, en Agartha, en el interior de la Tierra, había otra civilización. Telos era la capital de Hiperbórea. Lemuria, sí, en el antiguo, en el mar Pacífico, y los atlantes que estaban en el mar Atlántico. Es decir, son las grandes civilizaciones. Pero no eran las únicas que existían. A la par de esas grandes civilizaciones que eran tecnológicamente avanzadas, existían civilizaciones más, o sea, se podía encontrar, vamos a poner el ejemplo, la ciudad de Nueva York, que es lo que se me ocurre como tecnológico, como el mundo, como una de las tribus por ahí en Ecuador que todavía están por ahí a taparrabo limpio y con flechas. Sí, esa misma realidad existía en la primera Tierra. O sea, habían civilizaciones tremendamente avanzadas. Los árboles son distintos a los que existían hoy, los animales son distintos a los que existían hoy, las construcciones son distintas a las que existían hoy. Hay construcciones ocultas todavía que no se saben, ¿sí? Lo que yo estoy enseñándoles aquí no es cuestiones de conspiración. Y en primeras cosas, estas cosas hay pruebas, evidencias históricas de que esto existe, ¿sí? Evidencias históricas de que esta es realidad, de que estas civilizaciones existían. Lo que pasa es que ha habido una mafia mundial que nos ha ocultado todo eso. Entonces, en la primera Tierra había gente que tenía 3 metros de altura, otros tenían 7 metros, ¿sí? Y la Sagrada Escritura nos habla de la cama de Aná, que era un hombre de 7 metros de altura. Ahí está. Eso no se puede. Vayan leerlo. Ahí, pues, ahora no voy a darles el texto bíblico y todo eso, porque eso está en mis libros, todo eso. O sea, la cama de Aná tenía 7 metros. Sí, ahí está en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando Josué manda a los exploradores a explorar a esa gente, dice que ellos parecían como langostas en comparación con esos que eran todos gigantescos. En la primera Tierra había gente de 1 metro de altura, de 1,50 m, de 2 metros, de 2,50 m, de 3 metros. Había gente de 7 metros y había gente, o sea, no era tan uniforme como estamos nosotros los de la segunda Tierra. Estamos con, no eran tan uniformes, había muchas cosas, porque recuerden que según Guido Bertolucci, esa primera Tierra, duró 40 a 50 millones de años. Ahí han encontrado los científicos explosiones nucleares, pues claro, ellos la tenían, ya habían descubierto la energía atómica y nuclear. Han encontrado los científicos, por ejemplo, en los jeroglíficos, sí, la botella. Yo es que esto yo lo llevo leyendo desde que tenía 14 años. El primer libro que yo leí fue el Triángulo de las Bermudas. Fue el primer libro que yo leí. Yo leí todos los libros sabidos y por haber. Yo visité Ganimedes, todo lo de ciencia ficción. A mí me pasó con Guido Bertolucci. Guido Bertolucci fue con el hombre, yo con las estrellas. ¿Sí? Entonces, ahí aparecen los jeroglíficos egipcios, un egipcio con una bombilla, con un cable y una batería. Entonces, ¿esto cómo salió? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Ya conocían la electricidad? Pues claro que los de la primera Tierra conocían la electricidad, conocían la energía de cristal, conocían toda clase de naves espaciales y todas esas cuestiones de grifos, de cíclopes, de centauros, de minotauros, era la hibridación de seres animales, de animales con seres humanos. Era la hibridación, de ahí vienen todos esos mitos, ya que los mitos
O sea, encierran, en medio del mito de la historia, se encierra una verdad, ¿no? Pues que volvamos a la Sagrada Escritura y volvamos. La línea primigenia, yo te la expliqué, ¿sí? Viene de Seth. Seth, Seth. Recuerden para los que ya les dije, no iba a orar, digo, ya he hecho. Eh, eh, Adán pide perdón a Dios, regresa con su mujer, o sea, con la Eva humana, porque Adán había matado a la Eva bestia, ya la había matado, y había matado todas esas razas, las había matado. No había podido matar a Caín porque Dios se lo había prohibido. Entonces voy a volverles de dónde desciende la humanidad, incluyendo todas las razas, incluyendo los que están en las estrellas, incluyendo todos les voy a decir de dónde desciende. Todo desciende de Adán, regresa donde su esposa, la Eva humana, ¿sí? Y sigue teniendo hijos con ella. Entonces, de manera que el hijo primogénito que queda vivo de Adán, hecho de la tierra rojiza, se llama Set, que es un perfecto hijo de Dios con dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Y Caín es un hombre que está hibridado, ya lo expliqué, con los genes animales y entonces se casa con uno de los descendientes de Adán, o sea, y entonces una de las hijas de las descendientes de Adán se forman en la Sagrada Escritura dos líneas. ¿Sí? Los hijos de Dios que hacen una línea y los hijos de los hombres que hacen otra línea. Entonces, en los hijos de los hombres, los descendientes de Caín, tenemos a un hombre que se llama Lamec, porque existían ciudades de los hijos de los hombres y ciudades de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, Lamec es un hombre descendiente de Caín, o sea, se puede decir que es un hijo de hombre, y este Lamec funda la ciudad de los cainitas, de los recainitas, y se dedican al arte de hierro, ¿no? Y entonces son como hermanos, ¿no? Entonces, por eso es que en la mitología los fueron presentando. Por ejemplo, los Señores de los Anillos muestran cuevas, ¿sí? En cuevas, y ellos se dedicaban a esculpir el hierro y los metales, y eran maestros con los metales. Y las sagradas y fundadores de varias ciudades de esas. Muchos de ellos vivían en las grutas debajo de la tierra porque excavaban el material y muchos se volvieron topos y hacían grandes ciudades subterráneas para construir sus ciudades de hierro, ¿no? Entonces, estos cainitas, recainitas, quemitas y todas esas cosas que pues, ya se me olvidan los nombres, eso se lo olvida, mi memoria no sirve para tanto. Sí. Eh, ellos nos dice la Sagrada Escritura que Lamec hace un verso de Lamec, el padre de todos ellos. ¿Sí? Si Caín mató a, si Caín mató a Abel, Lamec por un rasguño matará 70. Eso está en la Sagrada Escritura. Si Caín mató a Abel, Lamec por un rasguño matará 70. Entonces, Lamec fue el que introdujo la poligamia y fue uno de los hombres sangrientos y guerreros, y por eso construían las ciudades de hierro y de todas esas cosas para hacer la guerra, ¿no? Entonces, esas personas pues eran la línea de los hijos de los hombres. Entonces, la línea de los hijos de Dios no perdieron los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales del instante, y no hubo mezcla al principio. Sí. Entonces ellos parecían dioses, aparecían y desaparecían, volaban, dominaban los animales, con su inteligencia transformaron la tierra, hicieron, avanzaron en ciencia, construyeron ciudades de sueño, ¿sí? Que hoy ni el hombre de hoy se alcanza a imaginar lo que existió en la primera tierra.
sea, naves espaciales, todo lo que se pueden imaginar. ¿Sí? Construyeron los de la primera tierra. O sea, los de la línea de los hijos de Dios que viene de Set. ¿Sí? Entonces ahí nacen hijas e hijos, se casan entre los hermanos, Dios les permite que se casen entre hermanos, pero les prohíbe terminantemente que se casen en línea directa, y eso todavía se conserva en el derecho, en el Código de Derecho de Canón. Es decir, está prohibido que uno se case con su papá, o con su mamá, o con el abuelo, o con el bisabuelo. Una nieta, y eso por ley divina, una nieta no podía casarse con su abuelo, ni podía tener hijos, ni podía engendrar, ni nada de eso por ley divina. Pero Dios había permitido, sí, para que la raza se propagara, sí, porque no había otra manera que tuvieran hijos entre los hermanos, ¿no? Pero ya después, pues Dios pone las leyes con Moisés, cuando funda el pueblo de Israel, y ya pues las cosas empiezan a cambiar. Entonces, díganme, vuestras mercedes, una historia perdida de 40, 50 millones de años, ¿qué pudo haber pasado? Si el hombre solamente en 100 años lo que ha hecho, ¿sí? Una historia de 40, 50 millones de años, ¿dónde estarán los seres humanos? ¿En qué planetas estarán? ¿A qué galaxias habrán llegado? Sí, toda la historia me la sé, porque todas las series de yo todo lo de Star Trek me lo sé al dedillo, ¿no? Ahí están las razas ficticias que se inventaron en Star Trek, por decirles las 4 razas fundadoras de la Federación, ¿no? Los vulcanos, los de la Tierra, los telaritas, y los vulcanos, telaritas, romulanos. Fundaron la federación y luego se formaron un montón de razas, y ahí hay todas las posibilidades que pueden existir en el universo. Sí. Estoy hablando de ficción, sí, para que no me van a confundir la ficción con la realidad. Pero ahora ahorita solamente vamos a hablar de las cosas descubiertas por Julian Assange y por los 3 hackers famosos que los andan persiguiendo a muerte, sí, por haber revelado cosas de la web profunda de esa mafia mundial que oculta las cosas. Entonces, por ejemplo, está el proyecto SERPA, los serpianos. O sea, hicieron un proyecto para viajar al planeta Serpo. Sí, ahí está, proyecto Planeta Serpo. Ahí está en la web profunda. Sí. Están los humitas, que vinieron aquí en la Tierra, Supuestamente todo empezó con un barco, cuando empezaron con el radar, lanzaron las ondas de radio, y entonces los humitas dicen que se demoró 1 año luz en llegar esa señal allá donde ellos, y entonces ellos vinieron a ver qué era lo que había aquí, porque tenían la tecnología para venir aquí. Llegaron a un lugar, entonces ellos llegaron a una casa, la encontraron vacía, tomaron jabón, lavaron la ropa, y después cuando esas cosas, entonces volvieron y le dejaron todo eso y les dejaron dinero a la familia por lo que habían tomado las cosas para vestirse y camuflarse con la gente de aquí, para ponerles eso. Otro es testigo de que llegó una nave espacial, y de la nave espacial llegaban y salían carros de lujo a caminar por las carreteras del los serpianos, los sumitas, los lemurianos, estoy hablando de razas reales, ¿sí? Los grises altos, los grises bajos, los pleyadianos, eso es, yo lo pongo, los pleyadianos y los arturianos los pongo entre comillas. Se dice muchas cosas, pero no se ha podido probar nada. Aquí estamos hablando de lo que hay pruebas. Esto no son teorías de la conspiración, pruebas. Es duro para la gente aceptar esto, pero es la realidad. Sí. Eso no es decir, una cosa es que llegan y hagan un video por ahí en internet. No, es que hay documentos ocultos. Sí, yo estuve leyendo todos esos documentos de Majestic 12.
todo lo que habían ocultado, todos los proyectos, pero yo poco a poco les voy a ir desentrañando y revelando todo. Sí. Entonces, 40 millones de años, 50 millones de años en todas esas razas. Entonces, la Sagrada Escritura nos dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, ¿sí? Y las vieron apetecibles y tuvieron hijos con ellas. Sí. Entonces, los padres de la iglesia dicen que eran los ángeles, porque no entendían. Sí, o sea, cometieron un error teológico. O sea, un ser carnal no puede tener relaciones con un ser espiritual, porque un ser carnal es de otra dimensión, de otra realidad, de otro estado físico. Un ángel es de otra dimensión, de otro estado físico, de otra realidad que nos desborda a nosotros. Y yo soy un ser carnal. Entonces, los padres de la iglesia decían que no, que algunos ángeles entonces se enamoraron de las hijas de los hombres, o sea, de un ser carnal, tuvieron relaciones con ellas. No. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Los hijos de Dios, que eran carnales, con dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, se empezaron a hibridar con las hijas de los hombres. O sea, la línea de Caín y la línea de Seth. Sí, para que tengamos eso. O sea, Caín es un hijo, lo ponemos ahí, y Seth es otro hijo. Por eso, yo no vayan a confundir con Sem. Este es Seth. Sí, Seth. O sea, la línea de Seth, yo siempre voy a hablar de la línea de Seth y la línea de Caín. La línea de Seth son los hijos de Dios. La línea de la línea de Caín son los hijos de los hombres. Entonces, por mucho tiempo caminan las dos razas separadas sin mezclarse. Pero llega un momento, como nos lo dice la Sagrada Escritura, que empieza y existe una nueva hibridación. Se hibrida. Entonces, tenemos la raza de los hijos de Dios que se va desapareciendo y la Sagrada Escritura nos dice se volvió pura carne. Sí, o sea, la raza de los hijos de Dios se degeneró y desapareció completamente. Entonces quedó la raza hibridada de los hijos de Dios, ¿sí? Con los hijos de los hombres. ¿Y hasta dónde llegamos? Hasta la época del diluvio. ¿Y qué pasó en la época del diluvio? Que Noé, ¿sí? La esposa de Noé era un hijo de Dios. Y la esposa de Noé fue el último hijo de Dios. Y la esposa de Noé era una mujer híbrida. O sea, no era una auténtica hija de Dios. Porque si hubiera sido una auténtica hija de Dios, pues nuestra raza sería diferente, no estaría contaminada con genes animales como lo está actualmente. ¿Sí? Entonces, Noé es el último hijo de Dios, el último hijo de Dios, que se casa con una mujer híbrida y tiene 3 hijos, que se llaman Cam, Jafet y Sem. Y de ahí viene la humanidad de la segunda tierra, la humanidad de la segunda tierra, que somos nosotros. O sea, de ahí viene la raza negra, la raza amarilla y la raza blanca. El resto de razas son mezclas de esas 3 razas que vienen de Noé. ¿Sí? Esa es la razón por la que descienden esas razas. Ay, dicen que no hablan de raza. Yo sí voy a hablar de raza. Y a mí no me vengan con ese que no se habla de raza humana, que raza negra, no, yo sí voy a hablar de raza negra, raza blanca, raza amarilla, lo que sea, yo sí voy a utilizar el tema. ¿Sí? Entonces, Noé viene en las 3 razas, pero yo ya no me voy a meter en la segunda tierra, cómo se formó la segunda tierra, eso lo dejamos para después. Entonces, esta gente, ¿sí? Pues, por ejemplo, los hijos de Dios eran altos, hermosos, ¿sí? Con ojos claros, atléticos, ¿sí? Y eso nos lo describen en la antigüedad. O sea, es que no crean que nos describen los hiperbóreos, ¿sí? En la antigüedad nos lo describen. En los escritos de los antiguos griegos,
Están descritos los hiperbóreos, lo que alcanzaron a ver los griegos de los hiperbóreos. Entonces, ay Dios, se me perdió. Bueno, se me perdió, tenía exactamente lo que tenía que leerles, ¿sí? Y como que los diálogos no les gustó. Okay. Bueno, según la mitología griega, Hiperbórea era un territorio situado más allá de Tracia, ciudad donde se supone que vivía Bóreas. O sea, Bóreas lo identificaban como un dios, pero era un lugar donde salía un viento del norte, ¿sí? Que ahora se han basado en todas esas historias antiguas para crear una serie que ha sido famosísima. A ver, ay, Dios mío, se me olvida eso ahora, espérese. Que es la reina, la dinastía Targaryen, y todo eso es ahora ciencia ficción, ¿verdad? Pero se basan en esto. ¿Cómo es que se llama eso? Bueno, los que han visto esa serie, sí, sabrán que eso está basado en esta realidad. Que se volvió famosa esa serie, ¿no? Se trata de una región que muchos consideran como mágica, donde el sol siempre brillaba, cuyos habitantes vivían más de 1000 años, vivían felices, libres de guerras, de enfermedades y de todas esas cosas. Las personas de ahí parecían como semidioses y se conocían como hiperbóreos. Se encontraban protegidos por enormes murallas de hielo. Era difícil llegar a ese lugar. Era un paraíso. Había luz del sol. Y se decía que Apolo migraba allí cada 19 años para rejuvenecerse. Se decía de Apolo. Entonces, en los mitos de los griegos, los mitos de los cananeos, los mitos de los nórdicos, todos estos dioses y semidioses eran hijos de Dios, que todavía tenían los dones naturales y preternaturales. Entonces, como no entendían la ciencia y la capacidad que ellos tenían, entonces decían que hacían magia, sí, porque no habían perdido los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales desde el potazo. O sea, esa gente vivía muchos años, sí. Esa gente era atlética, esa gente no se enfermaba. Esa gente construía ciudades que parecían de ensueño y de encanto. Y aquí es que Apolo, gobernando a simples mortales en los griegos, sí que Apolo pues era un ser humano como cualquiera, pero tenía el conocimiento de esas civilizaciones antiguas. Entonces nos lo presentan como un dios. Zeus era un dios, un ser humano como cualquiera, Zeus. ¿Sí? Todos ellos. ¿Y los minotauros qué eran? Pues engendros de animales y de hombres, de todas esas razas y de todas esas civilizaciones. Entonces, iba ahí a rejuvenecerse. O sea, Hiperbórea quedaba en Islandia, Groenlandia, ¿sí? Y esa región era un clima tropical, ¿sí? O sea, hiperbóreo, los hiperbóreos vivían en un clima tropical, lo que ahora está congelado de hielo, ¿no? Vivían en un clima tropical
y había árboles, habían animales y había todo como en un clima tropical, ¿no? Con plantas, con todas las cosas, ¿no? La vegetación, pues lógicamente era distinta y los animales, pues lógicamente eran distintos, pero hablamos de un clima tropical, ¿no? Una exuberante vegetación, como lo demuestran los yacimientos de carbones y fósiles hoy que están bajo las capas de hielo. Y existen muchas leyendas al respecto, ¿no? Por ejemplo, el dios Apolo tenía un sacerdote hiperbóreo que se llamaba Avaris, según los griegos, Avaris. Y este sacerdote se había salido de su país hiperbórea, ¿sí? Y se dedicó a recorrer el mundo, llegó donde los griegos y los curaba con sus artes mágicas, ¿sí? Era un hombre alto, era un hombre de ojos azules o de ojos claros, era un hombre que daba oráculos, que sabía adivinar, o sea, tenía una tecnología distinta a la que tenían los griegos, ¿sí? O tenían los otros. O sea, que los griegos hablan de que Apolo tenía a este sacerdote a su lado. O sea, Apolo era un dios para ellos, un dios o un semidios, por eso se les ve con rencilla, se les ve que son muy distintos los dioses griegos al dios hebreo. ¿Sí? El dios hebreo no es una proyección de los caprichos humanos, porque es Dios mismo el que se revela en los hebreos. O sea, los hebreos estaban atrasados culturalmente en todo, pero en su teología superaban a todos los pueblos, porque los otros creían en dioses, en semidioses y todas esas cosas. Por ejemplo, Hércules, sí, seguía a una mujer que venía de Hiperbórea, Serina. Era una mujer de Hiperbórea, era una mujer hermosa, sí, con todas las características que podía tener una hiperboreana. También se dice que Medusa, conocida por convertir en piedra a los que la miraban fijamente a los ojos, ¿sí? Fue desterrada de esas tierras. Por alguna cosa la desterraron de Hiperbórea, dicen que desterraron a Medusa. Y Medusa pues tenía poderes especiales porque venía de esas tierras. Así pues, el poeta griego Hesíodo habla de una isla al norte del mundo donde la gente vivía eternamente, de donde había salido Cronos, ¿sí? El primero de los titanes, grande, ¿sí? Uno de los titanes había salido de esa isla o de ese lugar. Otros la mencionan como la Isla Blanca, donde Aquiles fue llevado después de su muerte. O sea, que después de que mataron a Aquiles, es llevado a ese lugar. Y entonces, según los antiguos griegos, la capital de Hiperbórea se llamaba Tule, ¿sí? Estaba situada en el Polo Norte, allá donde pues los griegos ni los romanos pudieron llegar. Era la capital de Hiperbórea. Por ejemplo, los celtas irlandeses afirmaban que su descendencia provenía de un pueblo que se llamaba Tulán, que desciende de Tule. Y llegaron a las Islas Británicas huyendo de un naufragio y de una civilización que se les había perdido, que ellos ya no habían encontrado su civilización. Los persas aseguraban que provenían de una isla del norte y los hindúes también decían que uno de sus dioses, Vyusni, provenía de una de las islas del norte. ¿Ves? O sea, cuando uno desenmaraña la historia, pues yo dije, no, pues claro, los dioses, esos Vyusni, Krishna, Shiva, pues, venían de Hiperbórea, o venían de Agartha, o venían de Lemuria, o venían de Atlántida. Porque Zeus era de Atlántida.
pero había relación entre Hiperbórea y Atlántida. O sea, habían varias razas en la Tierra. Los lemurianos mantenían en completa tensión con los atlantes, con la Atlántida, la ciudad de círculos concéntricos. Después hablamos de la historia de la Atlántida, de círculos concéntricos. Los lemurianos eran inclinados a la meditación, a trascender el espíritu, y menos materialistas que los atlantes, que se habían vuelto muy materialistas, y sobre todo que habían caído en la brujería los atlantes. Es decir, una de las hijas de Atlas, y ahí viene Atlántico, sí, se llamaba Calixo y era una bruja. Sí, Calixto. Entonces ellos habían caído en el sacrificio de animales, y ellos usaban esas capas pluviales rojas, esas cosas, y desde ahí viene esa idea de los reyes de utilizar todas esas cosas hermosas que utilizaban en la primera tierra. En la primera tierra. Entonces, aquí les estoy describiendo solamente una civilización, ¿sí? Es decir, no les he hablado de las otras civilizaciones. Ahora, los nazis hicieron expediciones tanto al Polo Norte como al Polo Sur y al desierto de Gobi. Sí, yo creo que no alcanzaron a ir a la cueva de los Tallos en la Amazonía. Y entonces ellos trataban de buscar los enigmas de la famosa raza aria. Y ahí viene la obsesión de Hitler por la raza aria, buscando los hiperbóreos. Ellos sabían que Hiperbórea existía y la buscaban. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche aseguró que muchos de sus libros y la moral que tenemos hoy viene de los hiperbóreos. Y inspirado en los libros antiguos de los hiperbóreos, es que él construyó el mito del superhombre. Entonces, Pitágoras también sostiene que oyó hablar o que conoció gente que vivía o que había pertenecido a Hiperbórea. Solamente les hablé de una raza, después les hablo de las otras. Entonces, para que vayan entendiendo cómo era la primera tierra, ¿sí? De dónde viene la primera tierra. Entonces, todos los de la primera tierra tienen los mismos genes que nosotros. Los que están en las estrellas tienen los mismos genes que nosotros, así tengan naves espaciales. Los que están en Agartha tienen los mismos genes, descienden de Adán y de la Eva humana, o de la Eva prehumana o de la Eva humana, descienden. Todos descienden de la, todos tenemos el mismo pan. Los de la superficie, o sea, nosotros que estamos aquí en la superficie, ¿sí? Y no nos fuimos a las estrellas, descendemos de Noé, ¿sí? Descendemos de Noé y de sus 3 hijos, nosotros, descendientes de Noé, de la segunda tierra, fuimos preparados. O sea, Dios hizo que se nos quitara toda la tecnología, lo que va a suceder ahora en la tercera tierra, ¿sí? Para prepararnos y preparar a los de la segunda tierra para la encarnación de su Hijo Jesús. Solamente sucedió una vez y sucedió en la segunda tierra. Sí, en la tercera tierra ya, o sea, ya no va a haber más encarnaciones porque eso es una herejía de Jesús. Solamente se encarnó una vez y se encarnó con la raza de la segunda tierra. O sea que Dios va llevando la raza a la recuperación. Sí, o sea, que vayamos eliminando los genes animales que tenemos para que recuperemos nuestro estado original de hijos de Dios. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.